importante que las funciones trigonométricas son continuas, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, las funciones trigonométricas, eh, las seis funciones, ¿no? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, las seis funciones trigonométricas son continuas, es decir, no tienen problemas de discontinuidad en sus dominios de definición. ¿Ok? En sus dominios de definición. Ok. Eh, ok, entonces con las funciones trigonométricas, básicamente en el límite se reemplaza el valor de x por el valor sobre el que se quiere calcular los límites. ¿Ok? Por ejemplo, o sea, esto implica que el límite de seno de x cuando x tiende a es simplemente seno de a, ¿no ve? O sea, es cuestión de reemplazar nomás, ¿no? Y si tenemos algo más complejo, digamos, el límite de coseno cuadrado, ¿no? De x más 5 cuando x tiende a 3, digamos. Entonces se reemplaza nomás, o sea, aquí, o sea, sería 3 más 5 es 8, sería coseno de 8 al cuadrado, ¿no? Entonces ahí estoy usando coseno cuadrado de 8, estoy usando propiedades de límites, ¿no? Sobre todo estoy usando, bueno, el límite de una suma, la suma de límites, el coseno, bueno, el límite de un cuadrado es el cuadrado del límite, ¿no? Y el coseno puede salir del límite porque es una función continua, ¿no? Entonces estoy usando varios resultados que ya vimos, ¿ok? Entonces, con las funciones trigonométricas básicamente se reemplaza, siempre y cuando no tengamos una indeterminación, ¿ok? La indeterminación que hemos visto hasta el momento, la única indeterminación que hemos visto hasta el momento es 0/0, ¿no ve? ¿Ok? Vamos a ir viendo más indeterminaciones poco a poco, pero esa, la de 0/0, es la más especial, ¿ok? La que suele aparecer con mayor frecuencia. Veamos un resultado eh, que lo vamos a usar para, en ciertos casos, se llama teorema de la compresión, ¿ok? Teorema de la compresión, ¿ok? ¿Qué es el teorema de la compresión? Dice, básicamente, si tengo tres funciones, digamos, f de x, que es más pequeña que g de x, o sea, es menor o igual a g de x, y g de x es menor o igual a h de x. O sea, tengo tres funciones, una más pequeña que otra, en un intervalo dado, ¿ok? Para, o sea, x perteneciente a algún intervalo, ¿ok? Y además se cumple, eh, además vamos a suponer que el límite de f de x, o sea, cuando x tiende a, es igual al mismo límite del de la derecha, o sea, de h de x cuando x tiende a. O sea, esto significa que los límites de la izquierda y de la derecha valen lo mismo y digamos que sea L, ¿ok? Donde A pertenece al intervalo I, ¿ok? Entonces, entonces el límite de la función central, o sea, el límite de g de x cuando x tiende a A, es el mismo L, ¿ok? O sea, básicamente el teorema de la compresión me dice que si tengo tres funciones, o sea, una menor que la otra, y bueno, la menor, la del centro y la mayor sería, ¿no? Y la menor y la mayor tienden al mismo límite L, entonces la del centro también. De ahí el nombre de compresión, porque, bueno, es como que la del centro queda comprimida por sus extremos, ¿no? Entonces, esto es fácil de visualizar gráficamente, ¿ok? Digamos, imagínense tres funciones, eh, ¿ok? Digamos acá una función, esta que sea la menor, digamos, f de x, esta la mayor, h de x, y la central, la voy a dibujar de otro color, digamos, esta de acá, que es g de x. Entonces hay una que es, o sea, la menor siempre está por debajo de las otras, la g de x que está al centro y la h de x que está arriba. Entonces fíjense, tal vez lo voy a dibujar de otro color, la mayor que sea azul, digamos. Entonces fíjense que en A
o sea, en A, las tres o sea, la menor tiende a un mismo límite, o sea, tiende a L, ¿no ve? Y la mayor también tiende a L, entonces la central también, ¿ok? O sea, básicamente me dice que si la menor y la mayor tienden a L, entonces la central también tiende a L, ¿ok? Ese es el teorema de la compresión, ¿ok? Por ejemplo, eh, vamos a, digamos, a ver, por ejemplo, quiero calcular el límite de la siguiente función, x al cuadrado por seno de 1/x, o sea, cuando x tiende a cero. Entonces, fíjense que si reemplazo, o sea, si reemplazo acá, bueno, x por cero sería cero al cuadrado, y aquí sería seno de 1/0. Ahora, 1/0, bueno, en realidad no está bien definido 1/0, sería infinito, ¿no ve? Entonces, la idea es que nos acerquemos a cero, pero o sea, si nos vamos acercando a cero, el 1/x se va a acercar al infinito. Entonces, la función seno es una función oscilatoria, ¿ok? Entonces, esto de acá, fíjense, eh, el seno de 1/x, bueno, está entre -1 y 1 porque es una función sinusoidal, ¿no ve? O sea, algo que está entre 0 y 1 por algo que tiende a cero porque este tiende a cero, x al cuadrado tiende a cero, entonces algo que tiende a cero por algo que está acotado entre -1 y 1 va a tender a cero, ¿no ve? Entonces, el límite es cero, pero también lo podemos ver así, ¿no? O sea, x al cuadrado por seno de 1/x, a lo sumo este seno va a ser 1, entonces esto va a ser menor o igual a x al cuadrado, y como mínimo este seno va a ser -1, entonces va a ser menor o igual o sea, mayor o igual a -x al cuadrado. Y el límite de la izquierda, o sea, de -x al cuadrado, cuando x tiende a cero, o sea, si reemplazo x por cero va a ser cero. Y el límite de la derecha de x al cuadrado, cuando x tiende a cero, también va a ser cero al cuadrado, que es cero. Entonces, fíjense, o sea, la izquierda tiende a cero, la derecha tiende a cero, entonces la central tiende a cero. Entonces, ahí, o sea, también lo estamos justificando por compresión, ¿ok? Por el teorema de la compresión, ¿ok? Podemos graficar esta función, ¿ok? O sea, en este caso, la función es x al cuadrado por seno de 1/x, o sea, podemos graficar. Ahora, en este curso vamos a usar, para graficar, algunas veces vamos a graficar, vamos a usar el programa GeoGebra, ¿ok? Vamos a hacer esos gráficos, a ver, les he mostrado ya GeoGebra, no recuerdo si les he mostrado todavía. Sí, ¿Recuerdan? ya nos ha mostrado. Ya, ok, ya. Sí, es que a veces no recuerdo bien, ¿ok? A ver, voy a compartir pantalla, ¿ok? ¿Dónde está? Ya, a ver. Vamos a hacer gráficos con GeoGebra, algunas cosas, ¿ok? No quiero usar mucho porque se cuelga mi computador también. Sí. Un ratito me esperan, se está descargando algo.
ver, entonces voy a poner la función, ¿ok? Lo voy a llamar f de x igual x al cuadrado por seno de 1/x, ¿ok? Entonces, enter. Bueno, aquí no se observa muy bien, pero hay que hacer un acercamiento. Sobre todo es cerca al cero, ¿no? O sea, cuando x tiende a cero. Entonces acá vamos a hacer... eh, voy a modificar un poco los ejes. Y aquí se observa mejor, ¿ok? Ok, entonces este es el gráfico de la función. Aquí fíjense, cuando x nos acercamos a cero, la función se acerca a cero, ¿no? De hecho, la hemos comparado con x al cuadrado y con menos x al cuadrado. Si grafico x al cuadrado, voy a tener esta parábola que está por encima de la función, ¿no? Y si grafico menos x al cuadrado, voy a tener la otra parábola que está completamente por debajo de la función. ¿Ok? Eso pueden verificarlo. O sea, la f de x siempre va a estar entre las dos parábolas, ¿ok? Entonces, las dos tienden a cero acá, ¿ok? Entonces, la del centro también tiende a cero, ¿ok? Es un ejemplo, ¿ok? Ok, de hecho, este teorema de la compresión lo vamos a usar para demostrar un límite notable que lo vamos a usar, que se usa bastante cuando aparecen funciones trigonométricas. Es el siguiente, a ver, un límite notable, vamos a poner. Ok, entonces acá, fíjense, quiero calcular el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a cero. Ok, entonces si reemplazo directamente, entonces aquí voy a tener seno de cero es cero y abajo es cero. Entonces voy a tener cero sobre cero. Cero sobre cero es indeterminación, ¿no? Entonces en principio no sabemos, ¿no? Ok, entonces vamos a demostrar que este límite vale uno. Para eso vamos a usar el teorema de la compresión y algunas propiedades geométricas. Ok, aquí voy a dibujar imagínense el círculo de radio uno centrado en el origen. Ok, entonces digamos aquí tengo un punto, ¿ok? Ese es el punto P. Y a este ángulo lo vamos a llamar X, ¿no? O sea, tiene radio uno. Y vamos a comparar tres sectores. Vamos a comparar este triángulo, ¿ok? O sea, le voy a dar nombres acá, digamos, el punto O, este es el punto A, el punto P. O sea, voy a comparar el área del triángulo OAP, que va a ser menor al área del sector OAP. Este es un sector circular. Estaríamos hablando de esta parte, o sea, ese sector circular. Y por acá, digamos, trazamos una perpendicular al eje X, prolongamos aquí la hipotenusa y vamos a tener otro triángulo rectángulo OAC, digamos, ¿no? Entonces, el área del sector va a ser más pequeño que el área del triángulo OAC. Estoy comparando tres áreas, el área del triángulo azul con el área del sector rojo con el área del triángulo verde. ¿Ok? Entonces, como son triángulos y sectores circulares, se conocen fórmulas para, para estas áreas, ¿no? El área del triángulo es base por altura. Ahora, del triángulo azul, lo voy a dibujar acá, digamos. Este es el triángulo azul, OAC. Entonces aquí viene X, la hipotenusa es 1. Entonces la altura es seno de X, ¿no? O sea, seno de X es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto sería seno de X, ¿ok? Entonces
Entonces la altura es seno de x y la base es el radio, o sea, sería 1, ¿no? Entonces el área del triángulo es base por altura sobre 2, o sea, sería base 1, la altura es seno de x sobre 2. Menor o igual al área del sector OAP. El sector OAP es un sector circular, ¿ok? Es un sector circular con radio 1, el ángulo es X acá. Entonces el arco de radio es el ángulo por el radio por el ángulo, entonces sería X. Entonces su área, o sea, bueno, hay fórmulas, ¿no? El área es pues, base por radio sobre 2 también, ¿no? O sea, arco por radio sobre 2, ¿no? Ese es el área de un sector circular, entonces sería X por el radio sobre 2, ¿ok? Es como un triángulo más o menos, pero, o sea, el arco X, el radio 1 sobre 2, ¿ok? Y el área del triángulo OAC sería el triángulo más grande, ¿ok? Ese triángulo rectángulo OAC, ¿ok? Entonces aquí la base es 1 y el ángulo es X. Entonces el cateto opuesto esta vez sería tangente de X, ¿no? Tangente de X es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces el cateto opuesto es tangente de X. Entonces, el área del triángulo OAC es base por altura sobre 2, o sea, sería 1 por tangente de X sobre 2. Entonces, acá el 2 se va, entonces voy a tener seno de X menor o igual a X menor o igual a tangente de X, porque el 2 se va, ¿ok? Y bueno, entonces acá, esto lo puedo escribir así, digamos, seno de X menor o igual a X menor o igual, y tangente de X es seno de X sobre coseno de X. ¿Ok? Aquí tengo dos desigualdades. La primera desigualdad, esta x puede pasar a dividir, entonces voy a tener seno de x sobre x menor o igual a 1. ¿No? O sea, estoy viendo la primera desigualdad, la x pasa a dividir, entonces menor o igual a 1. En la segunda desigualdad, esta x pasa a dividir y el coseno pasa al otro lado. Entonces tendría seno de x sobre x mayor o igual a coseno de x. Aquí estoy suponiendo que x es positivo, ¿ok? Para no tener problema de signos con las desigualdades. O sea, x es pequeño pero positivo, ¿ok? Ahora fíjense, mediante estas comparaciones de áreas, al centro tenemos seno de x sobre x. Y bueno, tenemos a la izquierda coseno de x y a la derecha 1. Entonces, si calculamos el límite de la izquierda, el límite de coseno de x cuando x tiende a 0, entonces simplemente reemplazamos porque la función coseno es continua, entonces sería coseno de 0 es 1. Y el límite de la función de la derecha, que es constante 1, cuando x tiende a 0, el límite de 1 cuando x tiende a 0 es 1 también. Entonces, a la izquierda tiende a 1, a la derecha tiende a 1. Entonces, por compresión, por el teorema de la compresión, el límite de la función central, es decir, seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. Y este sería el resultado, ¿ok? Este sería el resultado. Entonces, este límite a partir de ahora queda demostrado. O sea, el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, la demostración no es muy difícil. Hemos comparado áreas, ¿ok? Áreas de triángulos y sectores circulares y hemos usado el teorema de la compresión. Entonces, a partir de ahora, cada vez que tengamos límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, es 1 directamente, ¿ok? Ok, ¿preguntas? Inge, ¿será que puedo volver a explicar donde el coseno pasa al otro lado? Sí, es un intercambio, o sea, acá en esta parte el coseno pasa a multiplicar al otro lado y la x pasa a dividir, entonces se transforma en esta parte. El coseno está pasando a multiplicar, la x está pasando a dividir, entonces a la derecha me va a quedar seno de x sobre x. Está ¿Ok? bien, gracias. Ok,
Bueno, entonces con eso ya podemos calcular más límites, así digamos, más indeterminados, ¿no? Donde aparecen funciones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a cero de 10x menos 3 seno de x sobre x. ¿Ok? Si reemplazo así a ciegas, cuando x tiende a cero, aquí voy a tener 10 por cero, cero, menos 3 por seno de cero es cero. Cero menos cero es cero. Y abajo es cero. Entonces tengo cero sobre cero. ¿Ok? Cero sobre cero es indeterminación. ¿Ok? Entonces, en principio no sabemos. Entonces, esto va a ser el límite cuando x tiende a cero. Ahora, x, el denominador lo voy a repartir con los numeradores. Entonces, 10x sobre x es 10 menos 3 por seno de x sobre x. El denominador lo estoy repartiendo con los numeradores, ¿no? Entonces aquí voy a usar los teoremas sobre límites. El 10 sale menos 3 por el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a cero. Ya estoy usando los teoremas. El límite de 10 es 10 porque es constante. El 3 sale porque es una constante que multiplica esto, ¿no? Y justamente acá acabamos de calcular que el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a cero es 1. Entonces esto sería 7, ¿no ve? 3 por 1 es 3, 10 menos 3, 7. Entonces este límite es 7. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, veamos más ejemplos. Límite del seno de 3x sobre x cuando x tiende a cero. Esto no es seno de x, es seno de 3x. Entonces, si reemplazo así a ciegas, sería seno de cero es cero sobre cero. Entonces, indeterminación. Entonces, este se parece al seno de x sobre x, solamente que tengo 3x arriba, no tengo x, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar abajo o sea, por 3, pero arriba también para que se compense. O sea, 3 con 3 se va, ¿ok? Entonces, aquí voy a tener 3 por el límite de seno de 3x sobre 3x cuando x tiende a cero, ¿ok? Aquí este 3 está saliendo. ¿Ok? Entonces, este ya se parece al seno de x sobre x, pero es seno de 3x sobre 3x. Entonces, aquí vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que 3x sea, digamos, t. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser 3 por el límite de seno de t sobre t, porque 3x es t. Si x tiende a cero, entonces t es 3x, entonces 3 por cero, o sea, t va a tender a cero. O sea, estoy haciendo un cambio por sustitución, o sea, estoy calculando un límite por sustitución. Entonces, el límite ya no es para x, es para t, ¿ok? Cuando t tiende a cero, ¿ok? Entonces t es 3x, ¿no? Como x tiende a cero, entonces 3 por cero también es cero, entonces t tiende a cero. Entonces aquí nuevamente vuelvo a encontrar el límite notable, límite de seno de t sobre t cuando t tiende a cero, esto es 1. Entonces el resultado sería 3, ¿ok? Entonces, conclusión, límite de seno de 3x sobre x cuando x tiende a cero es 3. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, podríamos interpretar, digamos, que si fuera seno de 4x sobre x, directamente podemos poner 4. Sí, efectivamente. Y eso es, o sea, mediante la misma técnica que hemos aplicado para seno de 3x, lo podemos hacer para otro coeficiente, ¿no? Entonces, se puede generalizar fácilmente esto. Y de hecho, nos interesa la generalización para los ejercicios. El límite en general de seno de k por x sobre x cuando x tiende a cero, ¿a qué creen que va a ser igual? ¿Me pueden decir? Acá. K, ¿no ve? Para todo k real, o sea, no necesariamente 4 o 5, puede ser negativo también, seno de menos 2x.
sobre x cuando x tiende a cero, va a ser su límite, va a ser menos 2, ¿no? Si por ejemplo fuera de Es, pi, el resultado sería pi, ¿no? sí, sí. Estas generalizaciones son bastante importantes porque nos facilitan, nos simplifican mucho los cálculos, ¿no? De ciertos ejercicios. Esto ya lo podemos, o sea, lo podemos admitir, ¿no? La justificación es como la de arriba, ¿no? Solamente en lugar de 3 ponemos k y el proceso es el mismo, ¿ok? Ok, hay que practicar, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo otras funciones en lugar del seno? Por ejemplo, límite de tangente de x sobre x cuando x tiende a cero. Entonces, si sustituyo a ciegas, tangente de cero es cero sobre cero. Entonces, nuevamente tengo indeterminación. Pero esta vez es tangente, no es seno. Pero ahí uso identidades, ¿no? O sea, la tangente es seno sobre coseno. Entonces va a ser seno de x sobre coseno de x. Y ahí hay una x abajo, ¿no? Entonces sería seno sobre x por coseno. Entonces aquí voy a usar los teoremas del producto del cociente. Entonces esto va a ser el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a cero por el límite de 1 sobre coseno de x cuando x tiende a cero. ¿No? Entonces, acá este es el límite notable, es 1. Y este límite no es que sea notable, pero se puede hacer por reemplazo directo, ¿no ve? O sea, aquí, como x tiende a cero, coseno de cero es 1, ¿no ve? Entonces sería 1 sobre 1. No, no hay ninguna indeterminación, entonces esto sería 1 por 1, 1. ¿Ok? Entonces, el límite de la tangente de x sobre x cuando x tiende a cero es 1. ¿Ok? Eso es solo mm, coincidencia que también sea uno, tangente, o igual lo podemos dar como generalizado. En este caso es coincidencia. Tómenlo como coincidencia mejor, ¿ok? Ok, Lo que sí tienen que retener es el límite de seno de x sobre x. Ese sí reténganlo, ¿ok? ya, gracias. Ok. em, Esta técnica de la sustitución nos puede ser útil también en algunos límites, ¿no? Digamos, donde se tenga que hacer la sustitución. Por ejemplo, vamos a calcular el límite de seno de x menos 1 sobre x cuadrado más 2x menos 3 cuando x tiende a 1. ¿Ok? Entonces, si hacen el reemplazo a ciegas, aquí tendrían, cuando x tiende a 1 sería seno de 1 menos 1 es seno de cero es cero. Y abajo sería 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3, o sea, sería 3 menos 3 cero. Entonces, nuevamente tienen la indeterminación ahí, ¿ok? Cuando tienen indeterminación, por el momento lo único que podemos hacer es manipularlo algebraicamente, simplificarlo, transformarlo, ¿no? La única herramienta que tenemos hasta el momento. Ya en un capítulo posterior vamos a usar la derivada para calcular estos límites indeterminados, ¿ok? Entonces acá, fíjense, bueno, arriba no puedo hacer mucho, es seno de x menos 1. Abajo puedo factorizar. Entonces al factorizar, recordando colegio, esto va a ser x menos 1 por x más 3, ¿no ve? X más 3 por x menos 1. Esta es la factorización del denominador. Entonces aquí aparece seno de x menos 1 sobre x menos 1. Entonces uso los teoremas. Entonces va a ser límite cuando x tiende a 1, es aquí, perdón. Cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 sobre x menos 1 por límite de 1 sobre x más 3 cuando x tiende a 1, ¿no? Entonces, este de acá, hay dos límites acá. Este de acá es por reemplazo directo. O sea, si x tiende a 1, esto va a tender a un cuarto, ¿no? 1 más 3 4 un cuarto. Y este de acá lo pueden hacer por sustitución, ¿no? O sea, porque, o sea, dicen que x menos 1 valga t. Entonces voy a poner acá sería el límite
de seno de t sobre t, porque x menos 1 valga t. Y como x tiende a 1, t va a tender a 1 menos 1, es decir, t va a tender a 0, ¿no? Y se encuentra el límite notable, ¿no? Seno de t sobre t cuando t tiende a 1 por un cuarto. Entonces, nuevamente, al hacer el cambio de variable, obtenemos el límite notable. Esto vale 1. Entonces, 1 por un cuarto sería un cuarto. Entonces, el límite vale un cuarto. ¿Ok? Entonces, aquí también hemos usado la sustitución para reencontrarnos con ese límite notable. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? Si abajo, por ejemplo, fuera un polinomio más grande, simplemente aplicar Ruffini y ya, ¿no? Supongo. Sí, si se anula además en uno, hay que factorizarlo y hay que factorizarlo, ¿no? Con Ruffini es una forma, sí. Ah, ya. ¿Ok? Este límite, este que vamos a ver en este ejemplo, también lo vamos a usar más adelante. Eh, Límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0. Si hacemos el reemplazo directo, coseno de 0 es 1, entonces 1 menos 1 es 0 y abajo es 0. Entonces encontramos indeterminación con reemplazo directo, ¿no? Hay que manipular esto. Entonces aquí tengo un coseno. Entonces, una manera de pasar del coseno al seno es mediante identidades, ¿no? Entonces, voy a multiplicar arriba y abajo por 1 más coseno de x y 1 más coseno de x. ¿Ok? Estoy multiplicando arriba y abajo por lo mismo. ¿Ok? Entonces, esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de. Entonces, arriba va a ser 1 menos coseno por 1 más coseno. Diferencia de cuadrados es 1 menos coseno cuadrado. Y abajo es x por 1 más coseno de x. ¿Ok? Ahora aquí voy a usar identidades trigonométricas. ¿A qué es igual 1 menos coseno cuadrado? ¿Me pueden decir? Seno cuadrado. Ya, seno al cuadrado de x sobre x por 1 más coseno de x. Entonces, ahí ha aparecido el seno al cuadrado en este caso, ¿no? Entonces, aquí voy a usar las propiedades de los límites. El seno al cuadrado es seno por seno. Entonces, un seno de x lo voy a agrupar con el x de abajo y el otro seno de x lo voy a dejar suelto acá. O sea, seno de x sobre 1 más coseno de x. Estoy usando propiedades de límites, ¿no? Cuando x tiende a 0, o sea, el límite de un producto es el producto de límites. Arriba seno por seno es seno cuadrado y abajo x por 1 más coseno. Entonces, nuevamente acá encuentro el límite notable, 1, y esto se puede hacer por sustitución. Seno de 0 es 0 sobre 1 más coseno de 0. Coseno de 0 es 1, 1 más 1, 2. Entonces, 0 sobre 2 es 0. Entonces, sería 1 por 0, o sea, sería 0. ¿Ok? Entonces, este límite, puesto que en algún momento lo vamos a usar al ver derivadas, lo podemos también memorizar. El límite de 1 menos coseno de x sobre x, cuando x tiende a 0, es 0. ¿Ok? Este también lo voy a encerrar en un recuadrito porque puede aparecer, o va a aparecer más tarde, ¿no? Entonces, y para no rehacer esto, entonces, límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 0. ¿Ok? Ok. No sé si tienen preguntas. Ok. Vean que 0 sobre 2 es 0, o 0 sobre 3 es 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos al revés? 2 sobre 0, digamos. 2 sobre 0. Entonces, esto no está definido en principio, pero si lo podemos ver como un límite, ¿ok? Entonces ahí aparecen lo que son los límites que involucran el infinito, ¿ok? Límites que involucran el infinito. Hay varios casos. Voy a explicar algunos de los casos y los restos son
fáciles de extenderlas, ¿ok? Eh, bueno, no voy a dar la definición formal, simplemente la idea. Hay funciones que, digamos, se comportan algo así, digamos, acá, o sea, este es el valor de A, y en A tenemos una asíntota vertical, o sea, ¿qué significa eso? Que la función, cuando se acerca a A, fíjense acá, o sea, si me acerco a A, sus imágenes se disparan ya sea al infinito o al menos infinito, ¿no ve? O sea, aquí se están disparando, o sea, esta es una asíntota vertical, entonces aquí escribimos el límite de f de x, o sea, esta es mi función, cuando x tiende a es más infinito, porque si me acerco a la función se dispara al infinito, ¿no ve? O sea, eso es lo que entendemos, o sea, cuando tenemos un límite de infinito, significa que mientras más me acerco a la función se está disparando al infinito. Ahora se puede ir al menos infinito también, ¿no ve? O sea, hay funciones. Vamos a ver con GeoGebra algunos gráficos, que ya también en A tenemos igual asíntotas verticales, pero se van hacia el menos infinito. Tienen esta forma, ¿ok? O sea, si yo me acerco a la, sus imágenes se escapan ya también al menos infinito, ¿ok? Entonces acá lo correcto es escribir el límite de f de x cuando x tiende a es menos infinito, ¿ok? Y hay varios casos del infinito, o sea, podemos hablar de límites, digamos, por derecha o por izquierda. Digamos, hay gráficos de funciones, digamos, que solamente están definidos a la izquierda de A. O sea, a la izquierda de A tenemos una asíntota vertical. A la derecha no hay nada, es vacío. Entonces, en este caso, lo correcto escribir es el límite de f de x cuando x tiende a por su izquierda, porque por la derecha no hay nada, o sea, cuando x tiende a por la izquierda, a menos es más infinito. Porque si yo me acerco a por su izquierda, la función se dispara al infinito. ¿Ok? Y hay otros casos donde si me acerco por la derecha se va al infinito o al menos infinito, o si me acerco por un lado me da infinito, por otro lado me da menos infinito. ¿Ok? Generalmente este tipo de límites se da cuando se divide entre cero, ¿no? Por ejemplo, 2 sobre cero. Bueno, en realidad, cuando ponemos cero acá significa acercarnos a cero, ¿no? Entonces, digamos, lo correcto es, o sea, si yo tuviera 2 sobre cero más, significa que estoy dividiendo 2 entre un número muy, muy pequeño que se acerca al cero. Es un límite en realidad esto, entonces 2 entre cero más es más infinito. Pero si divido 2 entre cero menos, o sea, significa que me acerco al cero, pero negativamente por la izquierda. Entonces, como es negativo, entonces va a ser menos infinito, ¿no? Ahora, no importa que sea 2, puede ser 3, 4, 5, pi, cualquier número, ¿ok? Entonces, estos límites al infinito normalmente se dan con divisiones por cero. Ahí es donde surgen, ¿ok? Eh, por ejemplo, eh, bueno, creo que hemos hablado de las funciones racionales, ¿no? Funciones racionales. Nota, en general, las funciones racionales tienen asíntotas verticales donde el denominador se anula. El denominador se anula. ¿Ok? Por ejemplo, o sea, este tipo de asíntotas aparecen cuando se divide entre cero, justamente, ¿no? Digamos, la función f de x igual a x más 2 sobre x al cuadrado por x más 4. Esta es una función racional. En el numerador tengo un polinomio de grado 1 y en el denominador tengo un polinomio de grado 3, ¿no ve? Vamos a graficar esta función con GeoGebra, ¿ok? Pero antes de eso,
¿Para qué valores de x el denominador se anula? ¿Me pueden decir? ¿Para qué valores de x el denominador se anularía? ¿Alguien? -4. Menos 4 y hay otro más. 0. 0, el 0 y el menos 4. Entonces, con seguridad que esta función va a tener asíntotas en x0 y en x menos 4. A ver, hagamos el gráfico. Hagamos el gráfico y comprobaremos que tiene asíntotas. ¿Ok? En menos 4 y en 0. ¿Ok? Ok, aquí voy a graficar, bueno, encima voy a graficarlo. F de x va a ser arriba es x más 2 sobre abajo es x al cuadrado por x más 4. ¿Ok? Y bueno, aquí lo voy a etiquetar. Bueno, mi escala está muy pequeña. Voy a cambiar. Sobre todo la x lo voy a cambiar aquí. Bueno, acá, fíjense, este es el gráfico, entonces aquí está el menos 4, ¿no? O sea, de hecho, si pongo x igual a menos 4, no sé si lo voy a graficar, aquí está, ¿no? X igual a menos 4, aquí está una asíntota de menos 4, ¿no? Y en 0 lo mismo, o sea, x igual a 0, ¿ok? Aquí está la otra asíntota, ¿no? Entonces fíjense, o sea, si x se acerca a 0, la función ¿hacia dónde se va? ¿Cuál es el límite de la función cuando x se acerca a 0? ¿Me pueden decir? Si me acerco a 0, la función ¿hacia dónde se va? Más infinito. Hacia el menos infinito. No, hacia el más infinito, pues se va hacia arriba. Ahora, si me acerco al menos 4 por la derecha, entonces la función se va al menos infinito, ¿no? Pero si me acerco al menos 4 por la izquierda, la función se va al más infinito, ¿no? Entonces, bueno, por el momento los gráficos de funciones que no sean familiares los vamos a hacer con GeoGebra o con algún graficador. Entonces, aquí estaba, digamos, o sea, más o menos eran menos 4 y en 0 eran las asíntotas. Entonces el gráfico era algo así, ¿no? ¿Ok? Entonces acá lo que podemos escribir es el límite de la función x más 2 sobre x cuadrado por x más 4, cuando x tiende a 0 es más infinito. Y el límite de esta misma función x más 2 sobre x cuadrado por x más 4, cuando x tiende a menos 4 por su derecha, es menos infinito, ¿no? Y el límite de esta misma función cuando x tiende a menos 4 por su izquierda, o sea, menos 4 menos, va a ser más infinito. Ok, a ver. Otro ejemplo. Otro ejemplo, digamos, este es un gráfico que tienen que conocer, digamos, el logaritmo, ¿ok? El logaritmo de x, logaritmo natural de x, su gráfico eso sí lo tienen que saber porque es una de las funciones elementales, ¿ok? Entonces el logaritmo tiene esta forma, ¿ok? O sea, solamente está definida para los números positivos, ¿ok? Este es el gráfico del logaritmo de x. Entonces fíjense acá el límite del logaritmo de x, cuando x me acerco al 0 por la derecha, o sea, solo me puedo acercar por la derecha, porque por la izquierda no hay nada.
¿Cuánto vale? ¿Me pueden decir? Menos infinito. Menos infinito, ¿no ve? O sea, si me acerco al cero por la derecha, entonces la función se va al menos infinito, ¿ok? Entonces, este gráfico del logaritmo de x lo tienen que conocer así de manera natural, porque es un gráfico, o sea, de los que suele entrar bastante, ¿ok? Luego, otra función, digamos, la función f de x igual a x. Esta no es racional, pero tiene divisiones, o sea, sobre raíz de x más 2. ¿Ok? Esta de acá, ¿dónde tiene problemas? O sea, ¿cuándo el denominador vale cero? ¿Me pueden decir? ¿Para qué x el denominador vale cero? Ujú. ¿Sí? ¿Para cuál? ¿Dónde el denominador se anula? ¿Alguien? Cuando x es menos 2. Ya, en menos 2. Entonces, si hacen el gráfico, a ver, lo haremos con GeoGebra. ¿Ok? Entonces acá le voy a dar otro nombre, que se llame FF de X, ¿ok? FF de X que sea X sobre la raíz cuadrada de X más 2. ¿Ok? Enter. Y bueno, estos gráficos voy a borrar. Y bueno, me sale esto que no está a escala todavía. ¿Qué es esta P? No entiendo. Está raro esa P, pero bueno. Acá esto lo voy a modificarlos. Es algo así, ¿ok? Entonces fíjense, acá está x menos 2, digamos acá lo voy a cambiar esto por menos 2. Lo voy a mostrar. Entonces fíjense, en menos 2 tenemos la asíntota vertical. A la izquierda del menos 2 no hay nada, es vacío, ¿no ven? Solamente la función está definida de menos 2 hacia la derecha, es creciente, ¿ok? Entonces ese es el gráfico de la función. Entonces un gráfico algo así. Entonces acá lo correcto es escribir el límite de x sobre la raíz de x más 2. Cuando x tiende a menos 2 por la derecha, es menos infinito. ¿Ok? Ok, eso es, bueno, entonces, ese es el caso cuando tenemos asíntotas verticales, ¿ok? Ahora podemos tener también asíntotas horizontales, ¿ok? Hablaríamos de lo que son los límites al infinito, ¿ok? Límites al infinito. Entonces, son varios casos también acá, digamos, de manera visual o gráfica. eh, digamos, podríamos tener lo siguiente, digamos, una función que asintóticamente tienda a un límite, digamos, o sea, acá tenemos un límite, o sea, la función nunca es igual a este límite L, pero se acerca. O sea, o sea, esto lo interpretamos como que el límite de esta función f de x, cuando x tiende al infinito, o sea, mientras más nos vamos hacia el infinito, mientras mi x se va más al infinito, la función se está acercando a L. ¿Ok? Entonces, o sea, esta sería la visualización. O sea, cuando x tiende al infinito, la función se acerca a L. ¿No ve? Ahora podemos ir a la izquierda también. O sea, si x tiende al menos infinito, la función se puede ir a un límite L también, ¿no? O sea, se acercaría a la izquierda hacia L, ¿no ve? O podríamos tener otros casos, ¿no? También hay varios casos acá. Digamos, una función, digamos, de un lado, digamos, se acerca a un límite, de otro lado a otro límite, o sea, podría ocurrir esto. Hay funciones así, ¿no? Entonces aquí al infinito se va a un límite y al menos infinito se va a otro límite, digamos.
Este es el límite 1 y este es el límite 2. Entonces aquí lo correcto a escribir es límite de f de x cuando x tiende al infinito es L2, porque mientras más grande se hace x, el valor se acerca a L2. Y límite de fx cuando x tiende al menos infinito, o sea, cuando me voy al menos infinito, la función se acerca a L1. Entonces el límite sería L1. ¿Ok? Y hay otros casos más, pero esta es la idea. ¿Ok? Esta es la idea. Entonces, estas rectas horizontales se llaman asíntotas horizontales. ¿Ok? Eh, veamos algunos ejemplos. Digamos, hay que calcular el límite al infinito, es decir, el límite cuando x tiende al infinito de menos 6x a la cuarta más x cuadrado más 1 sobre 2x a la cuarta menos x. Entonces acá fíjense que estamos comparando dos polinomios. Arriba tengo un polinomio de grado 4 y abajo tengo un polinomio de grado 4. ¿Ok? Cuando son polinomios al infinito, o sea, cuando x tiende al infinito, el término dominante es el con grado mayor. En este caso, arriba al infinito, el que domina es menos 6x a la cuarta. Y en el denominador, el que domina es 2x a la cuarta. Entonces, si reemplazan infinito acá para el término dominante, va a ser infinito a la cuarta es infinito por 6 es infinito. Bueno, en realidad sería menos infinito. Y abajo el término dominante es 2x a la cuarta, entonces sería infinito a la cuarta es infinito por 2, infinito. Entonces, así como hemos visto la indeterminación 0 sobre 0, esta va a ser nuestra segunda indeterminación que vamos a ver en el curso. En realidad, infinito sobre infinito. O sea, si tienen infinito sobre infinito, es indeterminación. Así como era 0 sobre 0, este es el segundo indeterminado, infinito sobre infinito. ¿Ok? Entonces, lo que se suele hacer con este tipo de límites es transformarlo. O sea, como es indeterminado, se entiende que x se hace cada vez más y más grande. Voy a dividir arriba y abajo entre el coeficiente de grado mayor, que es x a la cuarta, y aquí abajo también entre x a la cuarta. Con eso no estoy modificando nada. ¿Ok? Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende al infinito de... Ahora divido entre x a la cuarta, entonces sería menos 6 más x cuadrado sobre x a la cuarta, va a ser 1 sobre x cuadrado más 1 sobre x a la cuarta. ¿Ok? Y acá abajo voy a dividir entre x a la cuarta, va a ser 2x a la cuarta entre 2x a la cuarta es 2, menos x sobre x a la cuarta es 1 sobre x al cubo. ¿Ok? Entonces cuando x tiende al infinito, o sea, si x se hace cada vez más y más grande, entonces acá vamos a tener 1 sobre infinito, esto es 0, esto tiende a 0, y 1 sobre infinito, esto tiende a 0, entonces arriba me va a quedar menos 6. Y abajo 1 sobre infinito, porque es infinito al cubo, o sea, una constante sobre infinito es 0. Entonces abajo me va a quedar 2 menos 0, 2. Entonces el límite va a ser menos 3. ¿Ok? Entonces conclusión, si x se va al infinito, esta función se va al menos 3. O sea, su límite al infinito es menos 3. ¿Ok? Entonces eso lo podemos comparar con GeoGebra. ¿Ok? Lo podemos comparar con GeoGebra. A ver, vamos a... Aquí encima lo voy a hacer, digamos, ff de x igual a menos 6 por x a la cuarta más x al cuadrado más 1 sobre 2 por x a la cuarta menos x. ¿Ok? Entonces, enter. Y aquí está, ¿no? Este sería el gráfico. Entonces nos interesa qué es lo que está pasando al infinito. Entonces fíjense, al infinito la función se está acercando a menos 3, ¿no ve? No sé si pongo y igual a menos 3. Ok,
Acá fíjense la función, bueno, no es que sea igual, pero se va acercando, ¿no? Si aquí hacemos un acercamiento, esto en realidad se aproxima, ¿ok? O sea, hay una aproximación acá, no es que nunca llega a ser igual, pero se está aproximando, ¿ok? O sea, lo tienen que entender así, ¿ok? O sea, se está aproximando acá. Entonces acá, fíjense, o sea, es una síntesis, se va pegando, ¿no? Pero nunca es igual, ¿no? O sea, si hacemos acercamientos, o sea, siempre está por debajo, ¿no ve? Siempre está por debajo y se va pegando, ¿ok? Entonces, esa es una asíntota vertical y tiende a -3, ¿no ve? Como hemos calculado. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, veamos un ejemplo más. Ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende al infinito de la raíz de 2x³ menos 5x cuadrado más 4x menos 6 sobre 6x³ más 2x. Entonces fíjense que en el fondo es un polinomio de grado 3 entre un polinomio de grado 3. ¿Ok? Entonces va a ser la raíz. Entonces voy a dividir, como es x³, voy a dividir arriba entre x³ y abajo también. ¿No ve? Entonces va a ser 2x³ menos 5x cuadrado más 4x menos 6. Lo divido entre x³ y abajo va a ser 6x³ más 2x. Lo divido entre x³. ¿Ok? Entonces, bueno, en realidad teníamos que ver qué es lo que pasaba así con reemplazo directo. Entonces, como acá arriba es un polinomio de grado 3, el que manda es 2x³ y abajo el que manda es 6x³. Entonces, el infinito va a ser 2 por infinito al cubo, va a ser infinito sobre infinito. Entonces, esto sería como raíz de infinito sobre infinito, ¿no ve? Entonces, como tenemos infinito sobre infinito, el hecho de que haya infinito sobre infinito ya es una indeterminación, ¿ok? Entonces, ahí tenemos indeterminación también. Entonces, por eso estoy dividiendo entre x². Entonces, vamos a hacer el mismo trabajo que hemos hecho hace rato. Entonces, va a ser el límite cuando x tiende al infinito de la raíz. Entonces, todo lo divido entre x², va a ser 2 menos 5 sobre x más 4. X sobre x² es sobre x², menos 6 sobre x². Y abajo divido entre x², va a ser 6 más 2. X sobre x² es x². ¿Ok? Entonces, las conclusiones son similares. O sea, si x tiende al infinito, 5 sobre infinito, esto tiende a 0. 4 sobre infinito, esto tiende a 0, 0. Entonces, va a ser raíz. Arriba me va a quedar 2. Y 2 sobre infinito, este es 0. Abajo me va a quedar 6. Entonces, va a ser raíz de un tercio. ¿Ok? Entonces, el límite va a ser raíz de un tercio. ¿Ok? Entonces, va a tender a esa función. ¿Ok? Igual pueden graficar esto y van a ver que al infinito se va a acercar a este valor, ¿ok? Ok, no sé si tienen preguntas. Ok, avanzaremos hasta acá. Van a hablar con su auxiliar. ¿Estás aquí, no, Bene? Sí, no sé si estás. A ver, le voy a llamar un ratito. Sí, ahorita va a entrar, ok. Entonces van a hablar con su auxiliar y les va a decir sus horarios, ok.
Mientras tanto, a ver, hay una pregunta en el chat, dice, si el denominador, el 6x al cubo fuese al cuadrado, ¿cómo se hace? Si fuese al cuadrado, entonces, ¿cuál es el término dominante arriba? Es 2x cubo, entonces al infinito sería infinito. Y abajo, bueno, también, ¿no? Sería 6x cuadrado sería infinito. Pero si divides en, o sea, en este caso tendrías que, al dividir, digamos, entre x al cubo, abajo, arriba te quedaría este 2, pero abajo como si fuera x cuadrado, o sea, sería 6x cuadrado sobre x cubo, este sería 6 sobre x. Entonces al infinito, esto se volvería 0 más 0. Entonces esto sería 0. Sería 2 sobre 0. 2 sobre 0 es infinito. Entonces sería raíz de infinito, sería infinito. O sea, el límite sería infinito porque sería raíz de 2 sobre 0, ¿no? Eso sería, ¿ok? Sí, ahora sí creo que está Bene acá. Sí, hola Bene. ¿Te puedes presentar a los estudiantes, por favor? Sí, Bene, ¿estás ahí? Te están esperando los estudiantes. Hola, buenas noches. Sí, te Buenas, escuchamos, Bene. Buenas Buenas noches, Auxi. noches. Buenas noches. Ok, bueno, Benedicta va a ser su auxiliar de esta materia, cálculo uno. Entonces, con ella van a coordinar su horario, ¿ok? Yo creo que ella les va a proponer algunos horarios. Y bueno, no sé, ella les dirá, ¿no? ¿Qué horarios tienen disponible? No sé si les puedes comentar, Bene, al respecto. Mm, que sea jueves a las 8:15 de la noche. Ya, qué opinan todos? ¿Pueden a las 8:15 los jueves? ¿Pero de la mañana o de la noche, Inge? De la noche. De la noche, sí, pues. Sí, está bien. Sí, ya está bien. Me parece Sí, bien. está bien en la noche. Sí, está bien en la noche. Bien, hay algunos que dicen que no, pero sería bueno que hablemos en el grupo o creemos un grupo. No sé si es el mismo. Todos dicen que sí. Está bien ese horario, eso nomás. Sí. Ya, la mayoría parece que dice que sí. Eh, entonces, Bene, ¿puedes crear un grupo por WhatsApp Mm, con ellos? Un grupo independiente, ¿no? Al que tenemos. ya, Y les vuelves a consultar, ¿no? Yo creo que va a ser por mayoría, ¿no? La elección, o sea, lo que la mayoría piensa. Al ya, parecer va a ser los jueves nomás, ¿no? A las 8:15.
Ujú. Estaba dando bueno, la otra opción sería martes, pero igual a la misma hora. No puede ser Ya, miércoles en la eso noche. coordinen por WhatsApp, ¿ok? Entonces, Benedicta, vas a crear tu Ok, grupo de WhatsApp con Jueves, ellos. Les vas a mandar el jueves link y está todos se bien. van a unir a ese grupo, ¿ok? Y ahí coordinan si va a ser jueves o martes, ¿ok? ya. Y desde Jueves, la cuándo van a mayoría empezar. puede. Ah, entonces jueves. Jueves nomás. Ya. Y el grupo que voy a crear, le voy a mandar a los gente y ustedes se van a agregar. Sí, perdón, no te he escuchado. Te voy a mandar a ti el enlace y tú les pasas. Ya, el enlace lo va a mandar al grupo de clases, el que tenemos, y se van a unir a ese grupo de auxiliatura, ¿ok? Que les va a mandar Benedicta, ¿ok? Está bien, Está bien, ingeniero. está bien, Inge. Ya. Ok, Está bien, Inge. en eso quedaremos entonces. Muchas gracias y continuamos el día lunes, ¿ok? Hasta luego. El lunes, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias Hasta por luego, la clase. compañero. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gracias.